la importancia del joven para Dios. Daba este tema a los jóvenes. El día viernes le predicaba a los jóvenes la importancia del joven para Dios. Y lo he adaptado ahora para todos nosotros, para ver lo importante que es el joven para Dios, lo importante que es el joven para la iglesia, lo importante que es el joven cristiano para otros jóvenes. La Biblia nos dice que Dios tiene un cuidado especial para con los jóvenes, un trato especial. Dios quiere que los jóvenes le sigan. Dios no quiere que los jóvenes se pierdan en el mundo. Y Dios siempre ha usado a los jóvenes para cumplir sus propósitos. En el Antiguo Testamento lo vemos como lo hizo con José. Este joven, ¿verdad?, que fue vendido por sus hermanos, que después llegó a ser una persona grande en una grande nación. José, el hijo amado de su padre, el consentido de su padre. Sus hermanos lo vendieron, lo despreciaron, lo abandonaron, como nuestro Señor Jesucristo también. Y José, cuando estaba ahí en Egipto, salvó a sus hermanos de esa hambre terrible que había en el mundo antiguo. Salvó a sus hermanos, y no solamente a sus hermanos, sino a todo el mundo antiguo. En esa nación donde él era grande, había abundancia. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Salvó al mundo. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando obedecemos al Evangelio. Dios usó a José para cumplir con sus propósitos. Recordemos también, y usted recuerda a ese joven, un joven hermoso, rubio, David, pastor de ovejas de su padre. Un joven pastor de ovejas. Tal vez usted se imagine, ¿no? Porque ¿qué importancia va a tener ese pastor de ovejas, ese joven, ese chamaco pastor de ovejas? Pero Dios lo utilizó. Dios tenía un propósito muy grande para él. Había un gigante, guerrero, fuerte, poderoso, ¿verdad?, que un ejército entero estaba siendo humillado. Un ejército entero tenía miedo de ese gigante, de Goliat. Y este joven pastor, al llevar comida y un mensaje de su padre a sus hermanos, se da cuenta de lo que está aconteciendo. Y dice: yo quiero pelear con ese gigante. Y pidió pelear con ese gigante. No porque supiera pelear, no porque David fuera un hombre grande y fuerte, poderoso, ¿verdad?, sino porque tenía la fe puesta en Dios, en el Dios todopoderoso, en Jehová de los ejércitos. Y le dijo a ese gigante: no voy contra ti con arma, con espada, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos voy contra ti. Y Dios le dio la victoria a David y al pueblo de Israel. Dios utilizó a este joven. Recordamos también en el Nuevo Testamento a otro joven, a Timoteo, que también
Dios lo utilizó para cumplir sus propósitos, los propósitos de predicar el Evangelio. Pero también hay malos ejemplos de jóvenes. Uno de ellos es el joven rico, ¿verdad? Que teniendo abundancia de materiales, abundancia de dinero, no quiso dejar todas esas riquezas, no quiso darle de esas riquezas a los pobres. Y cuando Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes y haz tesoros en el cielo y ven y sígueme, ese joven rico se dio media vuelta, entristecido porque tenía muchas riquezas, y se fue. Se alejó de Jesús, no quiso seguir a Jesús. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Cuántos jóvenes ahorita prefieren no seguir a Jesús? ¿Cuántos jóvenes prefieren estar en el mundo ahorita? Vemos las noticias, ¿verdad? Los jóvenes llenos de idolatría, idolatrando a los deportistas, a los artistas, a los mafiosos. ¿Cuántos jóvenes no andan con un arma a esta hora, en este momento? ¿Cuántos jóvenes no andan en el pecado, matando, robando, drogándose? Qué triste, ¿verdad? Vemos las noticias y jovencitos muriendo por un mafioso, muriendo por un ídolo, muriendo por los deportes allá también, por el fanatismo. No vemos a los jóvenes muriendo por Cristo, ¿verdad? Muy pocos jóvenes predicando el Evangelio, siendo ejemplo para los demás, atrayendo a las personas a Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios de los jóvenes? Que le sigan. Es una tristeza, hermanos, ver morir a tantos jóvenes, morir sin Cristo, morir sin Dios, morir en sus pecados y delitos. Esos jóvenes no van al cielo, esos jóvenes no descansan en paz. El que no hace la voluntad de Dios no entrará en el reino de los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo. El joven es muy importante para Dios, hermanos. Y el hombre, el ser humano, no nace malo, no nace pecando, no nace con pecado. Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dice Jehová Dios: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No desde que nace, no desde que es niño, sino desde su juventud. Llega un momento en que el ser humano llega a la adolescencia, llega a la juventud, tiene uso de razón y decide o hacer el bien o hacer el mal, o hacer la voluntad de Dios o pecar. El pecado, ¿qué es el pecado? Es transgredir la ley de Dios, es no hacer la voluntad de Dios, es no cumplir con los mandamientos de Dios. Dios ha puesto una ley, como la justicia, ¿verdad?
Como la policía tiene la ley de tránsito. Si usted se pasa un alto, porque usted sabe que si está un alto ahí, tiene que parar su carro y después avanzar. Si usted se pasa un alto, infringe la ley y tiene un castigo, tiene una multa, ¿verdad? Tiene una multa, hasta le pueden quitar la licencia, le pueden quitar el carro. Y si la ley dice que va a la cárcel, pues va a la cárcel. Tiene su consecuencia violar la ley. Si una persona comete pecado, está violando la ley de Dios. ¿Y cuál es el castigo? La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero no se asuste. La palabra muerte quiere decir separación. O mejor, sí, asústese. Porque cuando usted peca, ya no tiene comunión con Dios. Se separa de Dios. Ese es el castigo. Cuando usted vive en pecado, no tiene comunión con Dios. Dios no escucha su oración. Ya no tiene esas bendiciones espirituales que tenía antes cuando estaba con Dios. El pecado es infracción de la ley de Dios. Y dice el Nuevo Testamento también que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado es algo que se comete. El pecado no es algo con lo que usted nace o que usted lo trae en la sangre. El pecado no es una naturaleza pecaminosa para hacer lo malo. No. El ser humano nace puro, como Dios lo hizo, ¿verdad? Como dijo desde el principio. Dios dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Creó algo bueno. Muchos dicen que los niños nacen personas, que el hombre es malo, que el ser humano es malo por naturaleza. Pero Dios no creó algo malo, sino el que el hombre, como dice Jehová Dios, desde su juventud decide o hacer el bien o hacer el mal. ¿Por qué los niños? Porque miran a los padres, a los adultos, hablar, decir malas palabras. ¿Por qué los niños pelean? Porque miran a los adultos, a los jóvenes peleándose. Ahí andan los papás, ¿verdad? A veces las personas adultas festejando que los niños dicen malas palabras, festejando que los niños se pelean. Los niños aprenden todo, hermanos. Todo lo que ven, todo lo que miran, todo lo que escuchan, todo lo que sienten. Ellos lo van absorbiendo. Dice un hermano, lo absorben como si fueran una esponja, ¿verdad? Todo absorben. Dice Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. El pecado no se hereda, los pecados no se heredan de los padres, o de Adán o de Eva. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Jesús dijo, ¿verdad?, de los niños. Ahí en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo,
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños, hermanos, son puros, humildes, sin pecado. Por eso dice el Señor que si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, porque de los tales es el reino del cielo. Mateo 19, ahí delantito, versículos del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Los niños no tienen pecado, no son inmundos. Por eso dice el Señor, de los tales es el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El intento del corazón es malo desde la juventud, dice Jehová Dios. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, Lamentaciones 3:27, dice la palabra de Dios: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué es el yugo? El yugo es un aparato, un artefacto que se usaba en la antigüedad, ¿verdad? Todavía algunos usan el yugo para dirigir a los animales, que los animales jalaban un arado. Entonces con el yugo, el que iba manejando el arado, manejaba a los animalitos. Los hacía dar vueltas, los hacía moverse para un lado, para el otro. Los dirigía. Los animales eran sometidos y eran dirigidos por el que llevaba el control del yugo. Ahora, ¿cuál es ese yugo que la juventud debe de llevar, debe de seguir? Mateo capítulo 11, y no solamente la juventud, sino toda la persona que tenga uso de razón. Mateo 11, 28 al 30. Dice nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dice nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Lo que Dios quiere, y nos dice con esto, hermanos, es que debemos dejarnos pastorear por Él. Jesucristo es nuestro buen pastor. Y un pastor, ¿qué es lo que hace? Un pastor cuida de sus ovejas. Un pastor lleva sus ovejas a donde hay abundancia de comida. Un pastor lleva sus ovejas donde hay agua, pero donde hay aguas quietas, donde las ovejas puedan tomar su agua tranquilamente. Un buen pastor no lleva sus ovejas a un río turbulento donde puedan ahogarse. Un buen pastor no lleva a las ovejas a donde no hay comida para que mueran de hambre. Un buen pastor no lleva a las ovejas donde hay lobos, donde hay leones, donde hay osos, que las puedan matar y que se las puedan comer. Jesús siempre dirige a sus seguidores a donde hay bendiciones espirituales. Nuestro Señor Jesucristo no solo vino a dar su vida por todo el mundo, para que nosotros tuviéramos salvación, una esperanza de vida eterna, sino que vino a librarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, vino a apartarnos del pecado, vino a sacarnos del pecado, de ese pantano, ¿verdad?, horrible, en el que muchos de nosotros estábamos hundiéndonos. El buen pastor vino a rescatarnos, a sacarnos de ahí. Y cuando Cristo nos dirige, y cuando nosotros permitimos que Cristo, nuestro buen pastor, nos guíe, no vamos a andar en esos lugares peligrosos. No vamos a andar en el pecado. No vamos a andar en las drogas, en el alcohol, en el cigarro, en la fornicación. No vamos a andar allá donde hay violencia. ¿Por qué? Porque el buen pastor siempre nos dirige a las aguas quietas, a las aguas mansas. El buen pastor nunca nos va a dirigir al pecado, como muchos de los jóvenes están ahorita hundidos en el pecado, haciendo la voluntad del diablo, de Satanás, porque no quieren seguir a Jesús. No quieren, no permiten que Jesús los rescate de ese pecado, o simplemente no conocen a Dios. El diablo se está hundiendo a los jóvenes, cada vez más siguiendo las corrientes de este mundo. Dios quiere que le siga. Dios quiere que el joven siga al Señor, que haga la voluntad de Dios, que el joven sea grandemente bendecido. Jesús quiere ser su buen pastor. Quiere sacarlos de ahí, de ese lugar malo donde están, y llevarlos a un lugar bueno, a su reino. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Dios no te va a pedir algo que no puedas lograr, que no puedas cumplir, sino al contrario, ¿verdad? Dios nos da la salida para cada tentación, para cada prueba en nuestra vida. Dice el hombre más sabio que ha pisado la tierra,
después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El hombre más sabio, Salomón. Ahí en Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra, joven, le está diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El hombre más sabio se lo dice, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio, tenía toda la experiencia y por algo escribe aquí para terminar su libro, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque van a llegar días malos en los que usted no va a hallar contentamiento, usted va a estar cansado, su cuerpo le va a doler, tal vez lleguen enfermedades a su vida en su vejez y no obtenga un contentamiento. Pero lo que le va a dar esperanza, lo que le va a dar paz, va a ser que en su juventud usted hizo la voluntad de Dios, que en sus días buenos usted sirvió al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Eso le va a llenar de gozo aún en los días malos. En los días de los que esté cerca su muerte, en la vejez. El saber que usted sirvió a Dios en su juventud. Y la juventud, ¿verdad?, llega hasta los 35, hasta los 40 años. No solamente estamos hablando de muchachitos adolescentes. La juventud es un tiempo, un periodo muy grande en la vida del ser humano, donde está lleno de fuerza, llena de vigor, y Dios quiere que usted le sirva, que usted use su juventud para servirle, que se acuerde de su Creador, que haga la voluntad de Dios antes de que vengan los días malos. En el libro de los Salmos, capítulo 119, ahí atrásito, de Eclesiastés. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios quiere que usted ande por un camino limpio. ¿Y cómo lo va a lograr? Guardando su palabra, amando su palabra, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, no apartándose del camino, sino siguiendo el camino de Cristo. De esta manera, poco a poco, hallará la santidad, cada vez más limpio, apartado del pecado para servir y glorificar a Dios. ¿Y por qué es importante este camino limpio? ¿Por qué es importante la santidad? ¿Por qué es importante la santidad? La santidad es apartarse del pecado para servir a Dios. Santo no es una estatua, ¿verdad?, de yeso o de madera. Santo no es una figura, una imagen que haga milagros, no.
Eso no es santo. Santo es la persona que se aparta del pecado para glorificar a Dios, para servir a Dios, que deja las cosas malas del mundo para hacer la voluntad de Dios. Esa es una persona santa. Pero ¿por qué es importante la santidad? Dejar el pecado, apartarse del pecado. Hebreos, el escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, nos los explica muy claramente. Hebreos 12, 14 nos dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es importante la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Dios quiere que el joven vaya en un camino limpio, que poco a poco se aparte del pecado, que llegue a la santidad. Y Dios quiere eso de cada uno de nosotros, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie irá al cielo. ¿Qué más quiere Dios de los jóvenes? Que sean prudentes, que tengan una buena conducta delante de todos los hombres. Es triste ver a los jóvenes corrompidos, ¿verdad?, por el pecado, robando, hablando malas palabras, gritándole a sus padres, grosería, ¿verdad? Incluso algunos jóvenes le pegan a sus padres. Esto Dios no quiere de los jóvenes. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 6 al 8, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dios quiere que los jóvenes sean prudentes, que los jóvenes sean íntegros, que tengan seriedad, una palabra sana e irreprochable, que hablen todo el tiempo verdad, que no digan mentiras, que no digan una cosa y hagan otra. Y en cuanto a la doctrina, que siempre enseñen la sana doctrina. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es algo muy importante, hermanos, que muchos adolescentes no toman en cuenta. La integridad, la prudencia, y es algo muy importante. Por ejemplo, en la iglesia algo muy importante para llegar a ser evangelistas, obispos, ancianos o pastores, ¿verdad? Que es lo mismo. O diáconos, ¿verdad? Dios quiere que sean un buen ejemplo también. Un buen ejemplo en la sociedad, que sean una buena influencia para los demás. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Dios quiere que sea el joven un buen ejemplo, una buena influencia para los demás. Y tenemos en nuestro Señor Jesucristo el mejor ejemplo de un joven, ¿verdad? Un joven ejemplar, sin pecado, que tuvo y tiene una gran influencia en aquel tiempo, ¿verdad? Atrajo a muchas personas por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su forma de ser, ¿verdad? Además de esto, porque era celoso de las cosas de Dios. Recuerden cómo se hizo un látigo y sacó a los mercaderes de la fe del templo de Dios. Jesús era celoso de las cosas de Dios y no permitía que se hicieran cosas malas en el templo de Dios en aquel tiempo. Y tampoco lo permite ahora. Es el mejor ejemplo cómo debe de ser un joven. Humilde, manso de corazón, amoroso, misericordioso y celoso de las cosas de Dios. Desde niño, ¿verdad?, le dijo a su padre: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahí estaba en el templo de Jerusalén el niño Jesús. ¿Dónde están nuestros jóvenes hoy en día? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Están aquí en la reunión de la iglesia? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿Están siguiendo a Cristo? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿En el mundo? ¿Se desvelaron anoche, amanecieron crudos? ¿Se embriagaron? ¿O están haciendo la voluntad de Dios? ¿O están haciendo la voluntad de Satanás? Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo instruye al joven Timoteo, que probablemente tenía el joven Timoteo entre 30 y 35 años. El apóstol Pablo lo llama mi hijo, un hijo espiritual, ¿verdad? Nadie te menosprecie en tu juventud. Y para esto, ¿verdad? Para que nadie lo menosprecie en su juventud, Timoteo tenía que hacer un gran esfuerzo y demostrar que verdaderamente estaba en Cristo. Un gran esfuerzo en su conducta, en su manera de hablar, en su manera de actuar como un hijo de Dios. Nadie te menosprecie en tu juventud. Dios quiere que el joven sea fuerte, que sea fuerte no físicamente, ¿verdad? Es bueno ser fuerte físicamente. Es bueno el deporte, las actividades físicas. Para pocos son provechosas, dice la palabra de Dios. Pero la piedad para todo aprovecha, dice la palabra de Dios. Y Dios quiere jóvenes fuertes, pero espiritualmente hablando, que permanezcan en su palabra, que venzan al maligno, que venzan al pecado,
Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cristo venció al maligno en el desierto, en la cruz, en la resurrección. Cristo lo venció. Nosotros somos cristianos y podemos vencer al maligno también. El joven cristiano, Dios quiere que sea fuerte, permaneciendo en su palabra, y de esta manera vencer al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás en el desierto, haciendo uso correcto de las Sagradas Escrituras. Escrito está, le dijo Jesús al diablo. Y el diablo quiso torcer la Escritura. Escrito está también, le dijo. Hay que tener mucho cuidado con los que tuercen las Escrituras. Pero el Señor le reprendió y Satanás huyó. Usando bien las Escrituras podemos vencer al maligno. Podemos hacer que Satanás huya, que Satanás se vaya. Podemos salir de cada tentación, de cada prueba en nuestra vida. Salmo 119. Versículo del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podemos dejar de pecar, hermanos. ¿Cómo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardando la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, conociendo la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En conclusión, hermanos, Dios quiere que los jóvenes le sirvan. Dios nos ha dejado muchos ejemplos en su palabra, en la Biblia, de jóvenes que sirvieron al Señor. Y de malos ejemplos de jóvenes también, que no quisieron dejar algo para seguir al Señor, algo que les estorbaba para seguir al Señor. Usted puede dejar hoy todo lo que le estorba para seguir a Jesús. Dios quiere que el joven crezca espiritualmente, que se fortalezca espiritualmente, así como lo hace físicamente, ¿verdad? Es más importante el espíritu. El cuerpo un día lo vamos a dejar aquí en la tierra. Al polvo volverá.
pero el espíritu va a Dios quien lo dio. Es la parte eterna del hombre. Además de todo esto, Dios quiere que el joven cristiano ayude a otros a salvarse a través de la predicación del Evangelio, ya sea oralmente o ya sea con su vida, con su ejemplo, con su servicio a los demás, con su conducta, con su ejemplo en la vida. Realmente los jóvenes son muy importantes para Dios y para su iglesia. Y es muy triste que se estén perdiendo en el mundo. Muy triste que estén siguiendo a Satanás en vez de seguir a Jesús, en vez de hacer la voluntad de Dios. Nosotros como padres tenemos un gran trabajo, porque tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Con nuestra conducta, con nuestros sesos, debemos atraer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a Jesús, a Dios, y predicando el Evangelio también. Gracias, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios bendiga grandemente a nuestros jóvenes y los saque, los libre de toda maldad que hay en el mundo. Vivimos en un mundo lleno de maldad, como dijo el salmista, ¿verdad? En pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre, en un entorno lleno de pecado. Pero si seguimos a Cristo, Él nos va a guiar en esta vida, nos va a apartar del pecado y nos va a guiar hacia la vida eterna. Dios les bendiga.